El origen del instrumento llamado oboe se remonta a 3000 años antes de Cristo. Su nacimiento se sitúa en las civilizaciones de Babilonia y Mesopotamia. Los instrumentos de doble caña se desarrollaron y usaron con objetivos rituales. Estos eran de diferentes formas y se desarrollaron por todo el mundo antiguo. En Babilonia surge el mag, en Grecia el aulos. La Edad Media y el Renacimiento. Al final de la Edad Media, en las cortes europeas comienzan a surgir ciertos instrumentos. En un primer momento, los instrumentos de doble lengüeta más utilizados eran los caramillos o chirimías, instrumentos de sonoridad muy espectacular, cálida y resonante. Existían en una gran variedad de tamaños. En 1618, Pretorius enumera una lista de 7 chirimías distintas. Había bandas alemanas de chirimías que tenían a su vez trombones y cornetas. En las chirimías de mayor tamaño, el agujero más cercano a la campana se cerraba mediante la utilización de una llave montada sobre un muelle. El cuerpo del instrumento era de una sola pieza, con corte cónico y apenas con decoración. La caña estaba montada sobre una pieza de metal que se insertaba en el instrumento. El barroco. La historia empieza en 1651, en la corte de Luis XIV, el Rey Sol. Es la fecha en la que Philidor, gran virtuoso de varios instrumentos de viento, entró a la Gran École de la corte francesa. Entre él y Joteteoc surgirá una colaboración que dará lugar al primer oboe. En este barroco de mediados del siglo XVII, en el círculo de músicos parisinos había numerosas familias de reconocidos fabricantes de instrumentos de viento. John Hotetok está considerado como el verdadero creador del instrumento, junto con el resto de miembros de la Grande École de Rock, en especial Philidor y Jean-Baptiste Lully. A partir de realizar en su taller experimentos sobre las chirimías, la colaboración musical entre estos tres hombres da lugar al elegante oboe articulado de 3 piezas que bien pudo ser probado en los ballets de Lully ya antes de 1660. Era un instrumento más dulce y de timbre menos incisivo. El diámetro era más fino y el estrechamiento menor. El pabellón no solo era más corto que las chirimías e instrumentos anteriores, sino que también era menos acampanado. Los agujeros que se tapaban con los dedos eran más pequeños y la lengüeta menos ancha y no tan rígida. Por todos estos cambios, el sonido del instrumento era menos picante, con una sonoridad nasal más refinada, su tesitura era más amplia, se podía disminuir su volumen y darle más fiabilidad en cuanto a la afinación. La colocación de 2 llaves y de dobles oídos le dio al instrumento una posibilidad para hacer con relativa facilidad escalas cromáticas. Gracias a su muy grande cualidad sonora, el hautbois se hace un lugar definitivo en el repertorio de la música de cámara, al lado del violín, de la flauta de pico y del traverso. Sin embargo, sus exigencias técnicas resultaban complicadas para los principiantes, y es sobre todo entre los músicos profesionales donde el instrumento fue extremadamente bien considerado. Mecanización del oboe desde el siglo XVIII hasta nuestros días. El oboe barroco de 2 o 3 llaves se usó durante el siglo XVIII con poca variación. Después de 1750, estos modelos empiezan a experimentar cambios. Se empezaban a fabricar un instrumento más estrecho en el interior, facilitando así notas más agudas. Durante el siglo XIX se produjeron cambios importantes por varios motivos. Por una parte, el espíritu romántico requería nuevas sonoridades para el oboe. Por otra, la revolución industrial influyó también en el mundo de la lutería, proporcionando las herramientas necesarias para fabricar el delicado mecanismo del oboe. Hacia 1825 los fabricantes habían ampliado el número de orificios a 15, 10 de los cuales estaban controlados por llaves que incluían una de octava para evitar tener que subir mediante la presión de aire y sobre la caña. La mecanización de los instrumentos nunca tuvo como único objetivo buscar la facilidad para la ejecución, lo que se buscó siempre es la belleza del sonido y la articulación.